Amado Dios, delante de tu presencia, Padre, nos disponemos para escuchar tu palabra, Señor. Nos disponemos para venir a tu presencia, Rey de Reyes. Hoy estamos aquí, Señor, para que tú nos abras los oídos y para que nos abras los ojos espirituales, Señor. Padre, yo te pido que hoy tu palabra, Señor, nos guíe hacia toda justicia, nos guíe hacia toda verdad, amado Dios. Hoy te reconocemos, Padre amado. Hoy te reconocemos, oh Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Rey, Padre amado. Bendícenos a través de esta palabra. Permite que tu palabra sea como fuego en mis labios, Rey de Reyes. En esta tarde yo me quito para que el Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios, a través de mi corazón, Señor. Que esta palabra traiga sanidad y traiga renovación a estas vidas, Señor, y a todos aquellos que la escuchen, Padre mío, porque solo tú eres santo, solo tú eres glorioso. Aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor, y sabemos que reunidos en el nombre poderoso de Yeshua, ahí tú estás en medio de nosotros. Glorifícate en este día, Señor, y trae entendimiento profundo de tu palabra, Rey de Reyes. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, la palabra que hoy les traigo se llama los pactos. Esta palabra es un complemento de la prédica anterior, que se llama la verdadera identidad del pueblo de Dios. Es como, digamos, la segunda parte. La palabra, ¿cómo se llama? Los pactos. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de pactos, sí, estamos demarcando los diferentes tiempos, ¿sí? Y los diferentes tiempos en que nuestro Dios, en que Yahweh ha hecho pactos con su pueblo. Nosotros podemos identificar en la palabra de Dios, podemos identificar 8 pactos, ¿sí? Está número 1, el pacto edénico. Número 2, el pacto adánico. Número 3, tenemos el pacto noémico. Número 4, tenemos el pacto con Abraham o el pacto abrahámico. Número 5, tenemos el pacto de la tierra prometida. Número 6, tenemos el pacto mosaico. Número 7, tenemos el pacto davídico. Y número 8, tenemos el pacto con Yeshua o la restauración del pacto. Entonces vamos a analizar un poco cada uno de esos pactos. Amén. Para que al analizar cada uno de esos pactos y al hacer como un compendio hacia qué nos quiso llevar nuestro Dios, tengamos un entendimiento más profundo de la Escritura. Amén. Tengamos un entendimiento mucho mayor de hacia dónde nos quería llevar Dios y cuál era la identidad que a través de esos pactos nos quería dar el Señor, o le dio inicialmente al pueblo de Israel, a lo que era el pueblo físico de Israel antes de la dispersión. Amén. Entonces vamos primero a mirar el pacto edénico. Vamos a Génesis 1:28. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces mire que cuál era una de las órdenes, o cuál era uno de los direccionamientos de parte de Dios en este pacto, que es el pacto edénico. Una era que el hombre sojuzgara sobre los animales, sobre los peces, sobre toda la creación. Era una orden. Ustedes fueron creados, ustedes son la corona de la creación, sojuzguen la tierra. La orden del Señor ahí es clara y hace parte de este pacto edénico. Amén. Ahora pasemos a Génesis 2:15.
Dice así la palabra, dice, luego tomando Yahweh Dios a Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo protegiera. ¿Sí? La palabra es lo protegiera de qué. Si se supone que los únicos que estaban allí eran Adán y Eva. Entonces la pregunta es, ¿lo protegiera de qué? Amén. Porque más adelante vamos a ver que ya en ese huerto de Edén estaba la serpiente. Entonces Adán como cabeza era el encargado de proteger de que no se les colara el enemigo. Sí, de que el enemigo no llegara a destruir la santidad que Dios había colocado en ellos. Amén. Dice, y Yahweh Dios le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él, experimentarás la muerte. Entonces mire que en este pacto habían tres órdenes claras. El hombre debía señorear sobre la tierra, debía guardar el jardín del Edén y tenía una orden, que era, o sea, esto nos habla de obediencia, y era que no podía comer del árbol del bien y del mal. Entonces mire que nos presenta este pacto, nos presenta una primera imagen. Vamos a ver cómo todos los pactos nos hablan de imágenes que Dios le empieza a mostrar al hombre para irlo llevando a través de aquello que Él le quiere mostrar. O sea, de aquello que es como el fin último de la entrega de estos pactos. Entonces, ¿cuál es la primera orden? Sojuzguen sobre la tierra. Hay una segunda orden, guarden el jardín, sí, protéjanlo, porque hay un enemigo. Y el tercero nos está hablando de obediencia. Amén. Ahora vamos con el pacto. Ahora vamos con el segundo pacto, que es el pacto adámico. Este viene después de la caída, pero primero vamos a revisar Génesis 3. Dice, pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh Dios había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni se acercarán a él para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses, que conocen el bien y el mal. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces mire lo interesante aquí. O sea, a través de la serpiente, Satanás se le coló al hombre en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo la serpiente? O sea, ¿cuál fue la estrategia que la serpiente utilizó? Poner en duda lo que Dios había ordenado. Sí, porque Dios le dijo a Adán, si tú comes del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá. Y la serpiente le dijo, no morirá. ¿Sí? Entonces mire que una estrategia antigua de la serpiente y que la serpiente todavía utiliza, ¿cuál es? Hacernos creer que lo que Dios dijo no es así como Dios lo dijo. ¿Sí? O hacernos creer de que lo que Dios dijo no es realmente tan importante como inicialmente Dios lo dijo. Entonces Dios nos ha dado muchos mandamientos y nosotros le hemos dado la interpretación que queremos y nosotros decimos, no, pero es que no es así como dice la palabra, sino que esto tiene otra interpretación aquí, mire, la tiene más adelante, pero es el trabajo de la serpiente, es el evangelio de la serpiente, tratar de convencernos a ti y a mí que lo que Dios dijo no es verdaderamente tan importante. Sí, eso, digamos, en Primera de Corintios, creo que es en Primera de Corintios 11, donde el Señor dice que nosotros podemos recibir a otro Jesús.
y a otro Espíritu Santo, ¿sí? Que fue, dice, no seamos engañados como fue engañado Eva, que sus sentidos fueron trastornados. ¿Y cómo fueron sus sentidos trastornados? A través de hacerle creer al hombre de que lo que Dios había dicho no era realmente tan importante. Y a través de esto viene la caída. Entonces dice, mire que aquí puso en duda y un mandamiento que Dios le había dado para bien al hombre, se lo hace entender la serpiente como si fuera algo para maldición. O sea, Dios es egoísta. Mire lo que le dice, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses. Entonces mire la idea que le vendió. Él le está diciendo, Dios, lo que pasa es que Dios es egoísta. Y Dios no quiere que ustedes tengan un conocimiento aún mucho mayor. Y lo sacó del propósito de Dios. Y a raíz de la caída del hombre, ¿sí? A raíz de esta desobediencia, Dios tiene que establecer o de reestructurar el plan que Dios tenía con el hombre. Realmente, muchos de los pactos que Dios ha establecido con el hombre, los ha establecido por amor al hombre. ¿Sí? Porque Dios dice, bueno, de esta manera el hombre no me ha entendido, ¿sí? O el hombre no entiende mi propósito, entonces vamos a hacerlo de esta otra manera. Y realmente el pacto que Dios había hecho, ¿sí? O el pacto edénico, viene a ser reestructurado a causa de la desobediencia del hombre. Amén. Entonces ahora sí vamos a Génesis capítulo 2 versículo 15. Entonces aquí ya es cuando Dios establece unas nuevas reglas de juego o establece unos mandamientos nuevos, sí, unas reglas de juego nuevas. Entonces dice el 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú la herirás en su talón. Mire que ya aquí la reacción de Dios inmediata, ¿cuál es? Decir, debe haber una enemistad entre Satanás y el hombre, entre la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiese establecido esta enemistad, entonces simplemente el hombre se hubiera hecho amigo de la serpiente o se hubiera hecho amigo de Satanás, ¿sí? Y toda la humanidad se hubiera corrompido. Pero Dios demarca, ¿sí? O trae o establece una enemistad entre la simiente del hombre y entre la simiente de la serpiente. Y mire que esta palabra simiente es la palabra cera, ¿sí? ¿Y cuál viene a ser proféticamente la simiente de la mujer? Aquí ya nos está hablando de una promesa mesiánica, porque ya nos está hablando de que a través de la mujer o de que a través de una mujer vendría nuestro Salvador, o a través de una mujer vendría el Mesías. Entonces mire que este es un pacto que a pesar de que el hombre cayó, ya está en el corazón de Dios. Usted sabe que Dios todo lo sabe porque Dios es omnipotente y es omnisciente. Entonces, a través de esa promesa ya se estaba estableciendo la venida del Mesías. Amén. Después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Luego dijo a Adán, por cuanto atendiste la voz de tu esposa, y comiste del árbol del cual te ordené diciéndote que no comieras de él, la tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás de la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Entonces mire que el establecimiento de este nuevo pacto tenía 3 condiciones. Una de las condiciones era que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer
y entre la simiente de la serpiente. Otro era que la mujer iba a tener dolores al tener sus hijos. Y que el hombre, ¿sí?, iba a tener que, a través de su trabajo, conseguir el pan de cada día. Mire que ellos cuando estaban cuando Dios los creó y los puso ahí en el huerto, ellos tenían todo a la mano. Y ahora no, ahora viene una nueva regla de juego. Vas a tener que trabajar la tierra, porque a través de lo que hiciste, la tierra fue maldita, a causa del pecado que cometiste. Entonces prácticamente el establecimiento de este nuevo pacto, que lo llamamos nosotros el pacto adámico, ¿sí?, viene a causa, es como una consecuencia de la desobediencia del hombre. Amén. Ahora vamos con el pacto noémico. Vamos a Génesis 8:20. Ahí más adelantico. Dice: luego erigió Noé un altar a Yahweh, y tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia ofreció holocausto sobre el altar. Y al percibir Yahweh el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal. Nunca más volveré a herir a todo lo que vive como lo he hecho. De ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todas las bestias de la tierra y sobre toda ave del cielo, sobre todo lo que se arrastra en la tierra y sobre todos los peces del mar, pues serán entregados en sus manos. Les servirán para alimento todos los animales que viven sobre la tierra. Les he entregado todo como les di, la hierba verde. Solamente carne con su vida, es decir, su sangre, no comerán. No obstante, de su propia sangre pediré cuenta. De todo animal la demandaré, de la mano del hombre, de la mano del poderoso, y de su mismo hermano demandaré la vida del hombre. Y aquel que derrame sangre humana, también por el hombre será derramada su sangre, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, engendren en la tierra y multiplíquense sobre ella. Entonces dijo Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él: he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes. También con toda criatura viviente que se encuentra con ustedes, con ave, con ganado, y con toda bestia de la tierra que se encuentra con ustedes, con todos los que han salido del arca, y con todos los animales que hay en la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, y ninguna carne volverá a perecer por aguas de diluvio, y tampoco habrá más diluvio para devastar la tierra. Por tanto habló Dios a Noé diciendo: esta es la señal del pacto que establezco entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está con ustedes por generaciones eternas. He puesto mi arco en las nubes y servirá de señal para el pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cada vez que yo haga subir nubes sobre la tierra, aparecerá el arco en las nubes, y traeré a mi memoria mi pacto entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está sobre ustedes, con ustedes, y entre toda carne, y nunca más habrá aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estando el arco en las nubes, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente de toda carne que está sobre la tierra. Amén. Entonces mire que ustedes ya saben que toda la tierra se corrompió, ¿sí? Dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre eran continuos solamente al mal. Y dice que las hijas de los hombres, los ángeles se allegaron a ellas, ¿sí? Y que en ese tiempo había gigantes. Imagínense lo terrible. O sea que quiere decir eso, que esta mezcla, estos híbridos entre mujeres humanas y gigantes,
vinieron a corromper más la tierra, porque ya estos híbridos vinieron a enseñarle a los hombres cosas que los hombres nunca deberían haber aprendido. Este es un cruce que hubo, que más adelante continuó cuando estuvo David. Acuérdense que David mató los últimos gigantes, entre ellos a Goliat. Este es un tema más profundo que lo vemos después, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y por ahora conformémonos con saber que a través de la maldad del hombre vino juicio a la tierra. Realmente el diluvio es un juicio. Y mire que volvemos otra vez a la misma regla. Dios establece un pacto con el hombre por misericordia. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. Porque había crecido mucho la maldad en la tierra y Dios decidió traer un diluvio. Y dice la palabra de Dios que Él halló justo en esa generación solamente a Noé y que con Noé iba a establecer este pacto. Pero ¿cuáles eran las condiciones de este pacto? Mire que una de las condiciones era que se establecían las estaciones. Él dice, no va a cesar el día y la noche, el invierno, el verano, el otoño, la siembra y la cosecha. ¿Y por qué esto no estaba antes? Porque dice que nunca había llovido sobre la tierra, sino que había un vapor que era el que regaba la tierra. Esta puede ser una de las explicaciones de por qué el hombre duraba 1000 años, 600 años. ¿Por qué? Porque la tierra era como en una burbuja. ¿Sí? Jamás había llovido. Por eso cuando Noé decía que venía diluvio, que iba a llover, la gente veía las nubes y decía, uy, pero es que nunca ha llovido, este hombre está loco. Porque Noé era un predicador con martillo. ¿Sí? O sea, él iba construyendo el arca, obedeciéndole a Dios y predicando, miren, viene un diluvio. Viene una destrucción sobre la tierra. ¿Sí? Si ustedes no se arrepienten, todos se van a morir. Pero nadie le creyó. ¿Sí? Así estamos hoy en día. Decimos, ya muy pronto viene el Señor, muy pronto viene el juicio. Y la gente piensa que todas las cosas van a seguir como siempre. Amén. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios lo cumple. Y Dios va a cumplir los juicios que están establecidos para esta tierra. Amén. Entonces, en este nuevo pacto con Noé, una de las condiciones, ¿cuál era? Que ya iban a haber estaciones, invierno, verano, otoño, ¿sí? Iba a haber nieve. Aparte de eso, iban a haber tiempos que iban a determinar las cosechas de la tierra. Que eso tiene que ver mucho luego con las fiestas del Señor. Amén. ¿Cuál era la otra regla? Él solamente le había dicho a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de toda hierba del campo. Él le dijo al hombre, ustedes pueden comer de todas las semillas que hay en el campo. Pero ya aquí a Noé le da la instrucción de que puede comer de todos los animales. Amén. Entonces, aquí ya Dios establece otra regla dentro de este pacto. Y además Dios enfatiza mucho el respeto por la vida. ¿Sí? Posiblemente cuando el hombre se corrompió, ¿qué sucedió? Que había muchos asesinatos. Después de Caín, el hombre empezó a matar deliberadamente a sus hermanos y la sangre se tenía por algo normal, pero para Dios la sangre es algo sagrado. Dice en el libro de Levítico que en la sangre está la vida. Amén. O sea que para Dios el derramamiento de sangre es un pecado muy grande. Entonces Dios les hace un recorderis aquí y le dice, mire, usted no puede matar a su hermano. Usted no puede matar a su semejante porque esa sangre yo la voy a demandar de ustedes. Y porque además el derramamiento de sangre trae una maldición mucho más grande sobre la tierra. ¿Usted sabe por qué vienen juicios tan grandes a la tierra? Vienen juicios tan grandes a la tierra porque se ha derramado sangre deliberadamente. Y hemos derramado sobre la tierra, ¿sí?, algo sagrado, que es el semen del hombre.
Lo hemos derramado deliberadamente y eso ha traído maldición sobre esta tierra y por eso vienen juicios sobre esta tierra. Amén. Entonces Dios establece aquí y le dice el derramamiento de sangre, yo lo voy a demandar de ustedes. Respeten la vida, es el mensaje de Dios. Amén. Hay otra orden, multiplíquense sobre la tierra. Mire que es la misma orden que el Señor le dio a Adán y Eva. Multiplíquense. ¿Y por qué multiplíquense? Porque de esa arca solamente bajaron 8 personas. Entonces era necesario volver a repoblar la tierra. Entonces mire, vea, hay 5 cosas. Se establecieron las estaciones, porque a partir de aquí ya cambia todo el ambiente de la tierra, o lo que nosotros llamamos el clima. Ya iba a ser empezar a ser regido por estaciones. O sea, a partir de ahí ya empezaba a llover, ¿sí? ya empezaba a cambiar la fauna de la tierra. Por eso fue que el hombre, o sea, se presume de que por eso el hombre empieza a durar menos años. Porque cuando aparecen las estaciones y ya dejamos de estar dentro de esa burbuja, entonces ya viene algo que científicamente o médicamente se llaman los radicales libres, que son los que acaban con tu vida, los que acortan el tiempo de vida del hombre. Entonces esa puede ser una explicación de por qué ya el hombre no duraba 1000 años. Amén. Dice, se pueden comer todos, o sea, ya en esto se puede comer carne de animal. Se enfatiza el respeto por la vida, ¿sí? Y los manda a multiplicarse. Además, establece Dios una señal en este pacto. Y la señal es el arco iris. Entonces Dios les está diciendo, cada que ustedes vean el arco iris, ese arco iris les está simbolizando que a través de agua yo no voy a volver a destruir la tierra. ¿Amén? Entonces esas eran las condiciones de este pacto. Este es el tercer pacto. Yo les hago una pregunta hasta aquí. ¿Alguno de los pactos anuló el anterior? No. Hasta donde yo supe, la última mujer que tuvo bebé, lo tuvo por parto normal, tuvo dolores de parto. Entonces mire que ahí está eso que Dios dejó establecido. ¿Nos toca trabajar para poder ganar el pan de cada día? Claro, el hombre todavía trabaja. Todavía nos toca sudar para poder comer. ¿Sí? Todavía hay enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pues claro, la va a haber hasta los últimos tiempos. ¿Sí? Si usted lee la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis, hay una demarcación clara entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. De hecho, de eso se trata la batalla de Armagedón. Eso era lo que Dios hablaba, que iba a llegar un tiempo, y ya estamos llegando a ese tiempo en donde Él va a hacer una separación entre el trigo y la cizaña. Ese trigo nos está hablando de la simiente de Dios, y esa cizaña nos está hablando de la simiente del diablo. Amén. Todavía les hago una pregunta yo, ¿todavía sale el arco iris? Claro, cuando sale ese arco iris allá nos está diciendo que el pacto que Dios hizo con Noé y con esa generación todavía está vigente. Amén. Todavía debemos obedecer, claro, todavía debemos tener respeto por la vida, claro que sí. Todavía están en pie las estaciones, claro, en unas partes llueve, en otras partes hace verano. En otras partes hay otoño, en otras partes hay nieve. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero dar yo a entender? Que un pacto no anula el otro, sino que un pacto es como una imagen que Dios nos va mostrando cada vez más clara, o le va mostrando al hombre cada vez más clara de cuál es el propósito de él. Amén. Entonces en la primera imagen que te aparece a ti, me aparece a mí, un hombre y una mujer en un huerto. Luego que nos aparece el mismo hombre y la misma mujer, pero ahora aparece un árbol y una serpiente. Luego lo miras más adelante y ¿qué te aparece? La caída del hombre, te aparece un arca,
Pero todo eso son imágenes, ¿sí?, que Dios va colocándole al hombre, donde va haciendo más claro el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Ahora vamos con el pacto abrahámico. Vamos a Génesis 17. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios, sea agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: he aquí mi pacto establezco contigo, y serás padre para multitud de naciones. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Te haré fecundo y te multiplicaré inmensamente, te daré las naciones y de tus lomos saldrán reyes. Mi pacto estableceré entre tú y yo, entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por pacto eterno, y seré para ti Dios y para tu simiente después de ti. La tierra donde moras daré a ti y a tu descendencia después de ti, toda la tierra de Canaán por heredad eterna, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Diga, generaciones. Sí, entonces mire que cuando Dios está hablando de generaciones, o cuando Él está hablando de pacto perpetuo, es porque siempre se debe hacer. Es porque no es algo temporal, sino que es algo para que su pueblo siempre lo obedezca. Entonces el pacto con Abraham, sí, nos está demarcando otra etapa en donde Dios quiere llevar al hombre a otro nivel. ¿Sí? ¿Cuál siempre ha sido el anhelo de Dios en su corazón? Hacer volver al hombre a su estado de pureza inicial. ¿Sí? O sea, los pactos son algo más o menos así. Inicia un punto aquí, ¿sí? El hombre se va yendo, el hombre se va apartando, pero Dios siempre trata de volver al hombre al punto inicial, al huerto de Edén. Entonces mire que aquí, o sea, el pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham: a través de tu descendencia, ¿sí?, o a través de tu simiente vendrán multitud de naciones. Y a esa descendencia tuya, yo la quiero llevar a la tierra prometida, que esa tierra prometida viene siendo... ¿Por qué? Porque Dios quería volver al hombre a su estado inicial de pureza. Amén. Entonces le dice: este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel de su prepucio. Todo varón de entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa, como el adquirido con dinero a cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado a la edad de 8 días. Ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Así estará mi pacto en su carne por pacto eterno. El varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esta persona ha estimado en nada mi pacto, será expulsado de su pueblo. Entonces mire lo que dice el Señor, que el pacto de la circuncisión era un pacto eterno. Vamos a ver más adelante, o si lo vemos más cuando estudiamos la Biblia, cuando ya vamos más a fondo en lo que son los pactos, que el propósito de este pacto era que el hombre tuviera una circuncisión del corazón. ¿Y cuando un corazón es circunciso? Cuando el hombre de verdad ha entendido que ha sido apartado para ser santo, que ha sido apartado para amar a Dios con un corazón sincero, para obedecer los mandamientos
no como por una, ¿cómo se dice eso? Como por una imposición, sino que de verdad el hombre debe tener un corazón para amar a Dios de verdad. No es lo mismo cuando tú le obedeces a tu padre o a tu madre por obligación, que cuando tú lo haces por amor. Entonces, cuando tu corazón está circuncidado, quiere decir que tú has entendido que eres pueblo de Dios, ¿sí? Que eres nación santa, pueblo escogido, y que debes obedecer, los mandamientos del reino al que perteneces. La circuncisión del corazón nos está hablando de la vida del reino. La circuncisión del corazón nos está hablando de la vida del espíritu. Mire que en Jeremías 9:25 el Señor está dando una profecía en donde dice: ya ahorita al hombre no le voy a valer que solamente esté circuncidado en el prepucio, sino que a todos los voy a encerrar en un mismo molde. El que esté circuncidado en la carne vendrá a ser como cualquiera de las naciones, porque la circuncisión en la carne no es la que importa, sino la circuncisión es en el corazón. Y de hecho él dice: porque todas las naciones son incircuncisas en la carne, pero la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía el pensamiento de que hacían parte del pueblo de Dios únicamente por circuncidar la carne, pero y el corazón eran desobedientes. O sea que era una forma externa de lo que realmente Dios quería. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Que hubiera una forma externa de circuncisión, pero que también hubiera una forma interna de circuncisión en el corazón. Amén. Entonces, ¿cuál era la señal de este pacto? La circuncisión. Entonces les pregunto yo, ¿el pacto con Abraham está abolido? No, porque incluso nosotros, el pueblo de Dios, nos pegamos de ese pacto para decir que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, porque nosotros entramos a ser pueblo de Dios por la fe que tuvo Abraham. Venimos a ser, ¿qué? Multitud de naciones, que eso fue lo que explicamos la vez pasada, que aquí no nos está hablando simplemente de algo espiritual, sino que nos está hablando de una simiente física que más adelante iba a tener Abraham a través de la casa de Israel y de la casa de Judá, del pueblo de Dios. Amén. Mire que el pacto de la tierra prometida está implícito, ¿no? Pero el pacto de la tierra prometida, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del establecimiento de un punto geográfico como tierra de reposo y descanso. ¿Sí? Era la herencia de Dios para su pueblo. ¿Sí? Era la herencia de Dios para el pueblo de Israel. Fue lo que Dios les dio a ellos. Les dijo: mire, yo les voy a dar esta tierra como herencia. Una tierra que produce leche y que produce miel. ¿Sí se acuerdan de eso? Que fue más adelante, donde la generación que salió de la tierra de Egipto, que estuvo 40 años en el desierto y fue desobediente a Dios, esa generación no entró, solamente entró Caleb y entró Josué. Ni el mismo Moisés entró por la desobediencia. ¿Sí? Entonces mire que el pacto de la tierra prometida tiene que ver mucho, o sea, Dios empieza a hablar de este pacto con Abraham y luego se lo confirma a Moisés, y a través de Josué el pueblo entra a la tierra prometida. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros entendemos los pactos, entonces podemos entender la palabra de Dios. Entonces vamos con el pacto mosaico. Vamos a Éxodo 24. Dice así: luego dijo él a Moisés:
suban ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, pero adorarán desde lejos. Solamente Moisés se acercará ante Yahweh. Ellos no se acercarán ni el pueblo junto con él. Entonces vino Moisés y comunicó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y después levantándose muy temprano construyó un altar al pie del monte y 12 pilares por las 12 tribus de Israel. Luego envió jóvenes de entre los hijos de Israel a que ofrecieran holocaustos completos y ellos sacrificaron toros como sacrificios de paz a Yahweh. Después tomó Moisés la mitad de la sangre, la colocó en un tazón y derramó sobre el altar la otra mitad. Luego tomó el libro del pacto, le dio lectura delante del pueblo y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha hablado lo obedeceremos y lo pondremos por obra. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahweh hizo con ustedes, conforme a todas estas palabras. Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. Amén. Mire que aquí Moisés está sellando el pacto, ¿sí?, de los mandamientos. Dice la palabra de Dios en Hebreos que todos los pactos son sellados con sangre. Entonces este pacto el Señor lo está sellando, o Moisés, sí, lo está sellando con sangre. Cuando todo el pueblo dijo, vamos a obedecer todo lo que Yahweh ha dicho, o sea, es decir, todos los mandamientos que lo vimos en el estudio pasado, que estaba todo el mundo ahí, los príncipes, los reyes, ¿sí? No faltaba nadie. Y Dios le dijo, yo voy a establecer este pacto, no solamente con los que están aquí, sino con los que van a nacer después de ustedes. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, esa parte está haciendo referencia a esta misma porción de la escritura. Pero entonces cuando ellos dicen, sí, vamos a obedecer, entonces Moisés coge la sangre y los empieza a rociar. Eso tiene un simbolismo donde Dios está sellando el pacto que está haciendo con los hombres. Ellos dijeron, sí obedeceremos, y el sello era la sangre del cordero. Amén. Mire que aquí donde dice en el 4, dice, y después levantándose muy temprano, construyó un altar al pie del monte y 12 pilares por las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías restauró el altar arruinado que tenía el pueblo ahí cuando estaban los profetas de Baal y los profetas de Acera? Dice que él cogió, restauró el altar del Señor y levantó 12 piedras correspondiente al número de los hijos de Israel. Era porque era un simbolismo de que Elías estaba restaurando el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Le estaba diciendo al pueblo, ¿acuerda que ustedes hicieron un pacto con Yahweh? Las 12 tribus de Israel, y ese pacto fue sellado con sangre. Entonces estaba trayendo a la memoria el pacto que se había hecho. ¿Sí? Vamos a Éxodo 32:15, ahí más adelante. Mire lo tremendo, dice, luego Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, testimonio o pacto. Cuando él dice 2 tablas del testimonio, quiere decir que las 2 tablas que Moisés tenía en la mano eran símbolo del pacto. Amén. Escritas por ambos lados, por uno y otro lado estaban escritas. Y escuche lo que dice el 16, las tablas eran obra de Dios y lo escrito era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén. Entonces mire lo tremendo, Dios había escrito con su dedo y serán escrituras
Era obra grabada por el mismo Dios, tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando nosotros decimos, cuando en esas tablas nosotros vemos los 10 mandamientos, que vemos el cuarto mandamiento que decimos que está abolido, mire lo que usted y yo estamos aboliendo. Estamos aboliendo algo que Dios escribió con su propio dedo. Tremendo, ¿no? Tremenda la soberbia del hombre, de nosotros. Amén. Vamos a Éxodo 31:12. Ahí mismo. Dice, luego dijo Yahweh a Moisés, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Otra vez. Luego dijo Yahweh a Moisés, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. O sea que el día, mire lo que dice, di a los hijos de Israel los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes. Entonces mire que ¿qué les estaba diciendo el Señor? El distintivo de que ustedes son mi pueblo y de que yo soy su Dios es el Shabbat. ¿Y usted sabe por qué? Porque en 6 días Yahweh creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que existe. ¿Qué es lo que yo le quiero decir o qué es lo que yo le quiero dar a entender? Que cuando usted trae a memoria el día de reposo, usted está reconociendo, ¿sí? Y usted se está acordando quién fue el que creó la tierra. Que no fue ni Baal, ¿sí? Que no fue ni Astaró, que no fue ni la diosa de los fenicios, que no fue ni Satanás. Entonces por eso el Shabbat es un distintivo entre el pueblo de Dios y el resto del mundo. Porque cuando nosotros celebramos el Shabbat o cuando nosotros celebramos el día de reposo, estamos diciendo que el que creó los cielos y la tierra es nuestro Dios. Le estamos a Él dando la honra por haber sido el que creó esta tierra. Por eso Él les dice eso, no porque Él se lo haya querido inventar o porque el día de reposo sea un mandamiento judío, como algunos lo llaman, no. Sino porque ese era el distintivo entre Dios y su pueblo. Además dice, lo guardarán a través de sus generaciones. Yo no entiendo qué, o sea, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿qué es lo que no entiende ahí? O sea, dice que el pueblo de Israel lo guardaría a través de sus generaciones. ¿Y somos pueblo de Israel o no? ¿Somos Israel? Claro. Lo vimos en la clase anterior, lo vimos en la enseñanza anterior. Dice, guardarán el día de reposo porque les es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irremisiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en él, tal persona será excluida entre su pueblo. Trabajarán 6 días, pero el séptimo día es día de reposo, está consagrado a Yahweh. ¿Sí? A cualquiera que realice alguna obra en día de reposo se le dará muerte irremisiblemente. Los hijos de Israel observarán el día de reposo para Yahweh, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Es una señal permanente entre yo y la casa de Israel. Mire lo tremendo, la casa de Israel. Sí, es una señal perpetua. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, los mares y todo lo que contienen, y en el séptimo día reposó. Amén. Y luego dice, cuando acabó él de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio. Eran tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vuelve a decir que eran escritas con el dedo de Dios. Amén. Luego viene el pacto davídico. ¿Y en qué consistía el pacto davídico? Muy sencillo, en que Dios le prometió a David, ¿sí? Que la generación de él sería una generación de reyes. O sea que no faltaría rey de la casa de David que estuviera sentado en el trono de Israel. ¿Sí? Posteriormente, Yeshua viene a ser
parte de la generación de David y viene a ser ese rey eterno que viene a cumplir la promesa que Dios, que Yahweh le hizo al rey David. ¿Sí? Porque Yeshua viene a ser el rey perpetuo. O sea que cuando Yeshua se sienta en el trono de Israel, o cuando él se siente en el trono de Israel como rey, va a ser ese rey perpetuo o ese rey eterno que viene a cumplir a plenitud la promesa que Dios le hizo a David. En eso consiste el pacto davídico. ¿Sí? Luego viene la restauración del pacto. La restauración del pacto es la que usted y yo tenemos con nuestro Señor a través del sacrificio de Yeshua. Esa viene siendo la restauración del pacto. Pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Un pacto anuló el otro? ¿Sí? Hablamos del pacto abrahámico que hasta hoy en día tiene vigencia. Hablamos del pacto noémico que hasta hoy día tiene vigencia. Hablamos del pacto davídico que hasta hoy tiene vigencia. Hablamos del pacto adámico que hasta hoy día tiene vigencia, pero nosotros nos empeñamos en decir que el único de los pactos que fue abolido fue el pacto mosaico. Entonces, medítelo en su corazón, reflexiónelo en su corazón, y por qué si todos los pactos están vigentes, el único pacto que fue abolido fue el pacto con Moisés. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que usted y yo digamos eso. Detrás de eso hay todo un plan para sacarnos a usted y a mí de la obediencia. Porque resulta que coincidencialmente el pacto con Moisés es el que nos habla de la obediencia, de mandamientos. Pero como a muchos de nosotros no nos gusta guardar mandamientos, decimos que la restauración del pacto o el pacto con Yeshua abolió el pacto con Moisés. Amén. Entonces vamos a mirar un poquito el pacto, la restauración del pacto. Vamos a Hebreos 8:6. Dice, pero ahora Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual fue hecho mediador es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este que es el segundo. Porque los acusó diciendo, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto. Por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré su pecado. ¿Sí? Entonces mire de dónde viene eso. Eso viene de Jeremías 31:31, porque el profeta Jeremías fue el que habló de la restauración del pacto. Vamos a Jeremías 31:31. Entonces mire que todo lo que hablaba Pablo, todo lo que hablaban los apóstoles, todo lo que habló el mismo Yeshua, tenía una base escritural. Tenía una base escritural en la Torá o en los profetas. Amén. Ellos no hablaban por hablar, ni ellos trajeron doctrinas nuevas, sino que todo estaba escrito. ¿Sí? Todo era con base en lo que Dios le había entregado a los profetas, en lo que Dios le entregó a Moisés. Amén. Dice así, he aquí que vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Entonces mire lo tremendo. ¿En qué consistía este pacto? ¿O en qué consiste este pacto? Mire que el pacto con Moisés estaba escrito ¿en qué? En tablas de piedra. Por allá hay un versículo que también habla de la restauración del pacto, donde el profeta dice, creo que también es el profeta Jeremías, que él dice, les voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. ¿De qué nos está hablando esto? Que así como Dios escribió las tablas en piedra, así el pueblo de Israel tenía el corazón. Era un corazón de piedra. Entonces, ¿en qué consistía el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste ahora no en que Dios va a abolir los mandamientos y Él va a decir, no, es que esto ahora no, esto ya hay que votarlo, esto no sirve. Sino en que ahora Dios, esos mismos mandamientos vendría a escribirlos en el corazón del hombre. Y si usted busca esa palabra ley es la palabra Torah. O sea que la Torah o las instrucciones de Dios vendrían a ser escritas en el corazón del hombre. Mire lo precioso, porque esto tiene que ver mucho con la circuncisión del corazón que yo les hablaba ahora y tiene que ver mucho con el Espíritu Santo y tiene que ver mucho con la fe. Mire que coincidencialmente lo que nosotros llamamos día de Pentecostés, que realmente es la fiesta de Shavuot, es la misma fecha en que los mandamientos le fueron entregados al pueblo de Israel. Pero en esa fecha en que viene el Espíritu Santo ya no viene a entregar 2 tablas de piedra, sino que viene a escribir los mandamientos de Dios en el corazón del hombre. O sea, es la consumación del pacto. Muere Yeshua, derrama su sangre, nos deja la forma en cómo nosotros debemos interpretar la Torá y viene el Espíritu Santo y sella el pacto con esos primeros discípulos que son los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces no entendemos el contexto en el que fue escrito la palabra. Nosotros aquí en Occidente cuando hacemos un pacto y si el pacto no sirvió, cogemos la hojita, la arrugamos y la echamos a la basura. Ellos no. Cuando ellos hacen un pacto, es muy difícil que ese pacto sea quitado, sea borrado. Sino que ellos lo que vienen a hacer es a decir, bueno, como este pacto le falta algo, complementémoslo. Bajo ese contexto, era que Dios hacía los pactos con el hombre. O hace los pactos con el hombre. Amén. Vamos a 1 de Juan 2:27. Leamos desde el 25. Dice, y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Por razón de los que los engañan les he escrito estas cosas. Y vea lo que dice el 27. Y dice, y si la unción que han recibido de Él permanece en ustedes, no necesitan que nadie los instruya. Sino que como la unción es de Dios, ésta los instruye acerca de todas las cosas y es verdadera y no hay falsedad en ella. Y tal como lo ha instruido, permanezca en Él. ¿Usted se acuerda que en Jeremías 31 que decía, ya nadie más enseñará a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán? ¿Y por qué todos lo conoceremos? Porque el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes
Y el Espíritu Santo, que es el consejero o el consolador que hace parte de este nuevo pacto, Él es el que nos enseña la Escritura. Él es el que nos enseña a guardar los mandamientos, a decir, mire, esto está bien o esto está mal. Pero cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo, o sea, cuando viene el Espíritu Santo, y es lo que nosotros llamamos el bautismo con el Espíritu Santo, es lo que viene es a ponernos la señal de que nosotros pertenecemos a ese pacto, que fue sellado con sangre, a través de Yeshua. Esa es la razón, yo se los decía a la clase pasada, de por qué Yeshua era el único recurso que el Padre tenía para volver a traer a la casa de Israel. Sí, porque la casa de Israel renunció al pacto que Dios entregó a través de Moisés. Y al ellos decir, ya nos vamos a los gentiles, renunciamos a la Torá, renunciamos a los mandamientos, renunciamos a ser pueblo de Israel, ya simplemente con sacrificar un cordero, ellos no iban a redimir ese pecado. El Padre tuvo que utilizar un recurso mucho mayor, que fue hacerse carne, derramar sobre el altar esa sangre divina, y esa sangre divina era lo único que podía redimir a la casa de Israel del pecado. En eso fue que consistió ese pacto. Amén. Y ese pacto fue sellado con sangre, pero con sangre divina. Amén. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 15. Entonces dice, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo intercederé ante mi Padre, y les dará otro ayudador, para que esté para siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, diga la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, yo en ustedes. Y escuchen lo que dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Jesús les contestó y dijo, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Tremendo, ¿no? Pero el que no me ama no guarda mi palabra, y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces los mandamientos que Dios venía a enseñar, ¿de quién eran? Del Padre. Tremendo, ¿no? Porque el Padre fue el que entregó los mandamientos a Moisés para que los entregara a Israel. Entonces mire que Dios estaba completamente de acuerdo con Yeshua. Y si estaba completamente de acuerdo con Yeshua, porque ellos son una unidad, entonces quiere decir que Yeshua no venía a predicar otra cosa diferente a la que predicó el Padre. ¿Sí? Cuando Yeshua le dice a los apóstoles, la ley se resume en estos dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él no estaba excluyendo ninguno de los mandamientos, sino que estaba recitando el Shema. ¿Y qué dice el Shema? El Shema es el resumen de la Torah. Simplemente no se lo estaba repitiendo porque ellos ya se lo sabían. Ellos ya conocían la Torah. Pero usted y yo, es necesario que conozcamos la Torah, porque ellos conocían mucha Torah y poca gracia. Nosotros conocemos mucha gracia y poca Torah. Entonces nosotros es necesario que aprendamos a conocer la Torah o los mandamientos de Dios. Amén.
Bueno, ahora sí entonces los quiero llevar a Efesios capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice: a causa de esto, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, y llamados incircuncisión, entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Cristo. Póngale bien cuidado a este versículo. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Mire que yo me tomé todo el trabajo. Mire que este versículo 12 tiene una riqueza increíble. Y tiene una riqueza tan increíble que me tomé yo todo este tiempo de hablarle a usted de los pactos de Israel para poderle explicar este versículo. Una riqueza tan grande, y ahora usted va a entender por qué. ¿Sí? Porque cuando la palabra de Dios habla de la ciudadanía de Israel, o cuando la palabra de Dios habla de las costumbres de Israel, ¿sí? Las costumbres de Israel o la ciudadanía de Israel no es algo como decir tú y yo, es que México tiene unas costumbres, Estados Unidos tiene unas costumbres, Colombia tiene unas costumbres. ¿Por qué? Porque es que las costumbres de Israel no son propias únicamente de ellos. Es que a ellos les nació hacer esto, a ellos les nació hacer lo otro, sino que muchas de las costumbres de ese pueblo son cosas que Dios le impregnó. Dios se introdujo a esa nación, a esas costumbres, para darle sus pactos. Y esos pactos se metieron en el ADN de Israel. Por eso es que Dios habla de unos pactos y unas costumbres. Cuando Dios habla de que Jesucristo nos ha acercado a los pactos de Israel y a la ciudadanía, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de todo lo que yo le acabé de hablar ahora. Que el pacto edénico, adámico, que el pacto con Abraham, que el pacto davídico, que el pacto con Moisés. ¿Por qué? Porque todos esos pactos vinieron a ser parte de las costumbres o de la ciudadanía de Israel. Que luego ellos le introdujeron muchas cosas a través del judaísmo, sí, pero en un principio no era así. En un principio, la cultura de Israel era la cultura que Dios le dio, o que Dios introdujo en esa nación. Acuérdense que Israel era una teocracia. Israel después fue que vino a tener rey, pero inicialmente Israel era una teocracia, o sea que Dios era el que gobernaba, y las costumbres que hacían parte de ese pueblo eran todos los pactos que Dios les había dado, los mandamientos. Amén. Ahora bajo esa óptica volvámoslo a leer. Dice: por ese tiempo ustedes estaban sin el Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche lo que dice: pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Mire, totalmente diferente a lo que a usted y a mí nos han enseñado. ¿Por qué totalmente diferente? Porque cuando tú recibas a Jesucristo, en lugar de tú decir, no, es que esos judíos por allá con esas fiestas y con esos mandamientos, antes lo que viene a hacer Jesús y lo que viene a hacer el Espíritu Santo en tu vida es acercarte a lo que Dios le entregó a Israel, acercarte a esa nación. Porque es que cuando hablamos de Israel, no hablamos de una nación que simplemente se hizo sola por unas costumbres sin tener en cuenta a Dios, sino que ellos siempre tuvieron en cuenta a Dios para forjar lo que se llama Israel. Por eso Él les decía: porque ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Ustedes me van a hacer una nación apartada, les decía Dios, porque las costumbres de ellos, el ADN de ellos, era Dios, la Torá, todo lo que Dios les entregó a ellos. Entonces miren lo interesante de este versículo. Lo interesante de este versículo es que a través de la sangre de Jesús, usted y yo, ¿sí?, venimos a ser parte de esos pactos, parte de esa ciudadanía, parte de esas costumbres. ¿Sí? Nosotros somos, con la casa de Judá, un solo pueblo, o vamos a ser un solo pueblo. Eso es lo que viene a hacer la sangre de Jesús, acercarnos. Acuérdense que en la palabra de Dios, cuando hablamos de ovejas, estamos hablando de Israel. Cuando hablamos de gentiles, no estamos hablando de gentiles que nunca antes tuvieron nada que ver con la nación de Israel. Recuerden que la nación de Israel o la casa de Israel fue dispersa entre las naciones y asimiló con el mundo. Viven como gentiles, creen que son gentiles, pero son la casa de Israel, porque son simiente de Abraham. Por eso Dios a través de Jesús nos está acercando nuevamente a esos pactos. ¿Sí? Y todo esto se llama identidad. ¿Amén? Vamos a Romanos 9:5. Dice: porque he orado para que yo mismo sea anatema para el Cristo, en lugar de mis hermanos y mis parientes que están en la carne, que son los hijos de Israel, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas, y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Cristo en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quienes son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. ¿Sí? Nosotros no nos podemos olvidar nunca de que Yeshua era judío. Nosotros no nos podemos olvidar de que Yeshua era hebreo. ¿Sí? Nació hebreo, ¿sí?, se crió hebreo y murió hebreo. Nosotros no nos podemos olvidar de eso. ¿Sí? Y bajo esas enseñanzas que Él nos dejó, es que usted y yo nos podemos acercar a Israel. Amén. Vamos a Romanos 11:11. Dice: pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando de Israel, de ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para provocarlos a ellos a celos. Aquí cuando él habla de gentiles, está hablando de la casa de Israel, fuera de pacto. Dice: y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo, y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes, gentiles, hablo. Yo que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, para que tal vez provoque a celos a mis compatriotas y salve a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión, sino vida entre los muertos? Pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas: yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes en tu mente, sino teme, porque si Dios no eximió de culpa las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. ¿Sí?
Considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás cortado. Pero si ellos permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Dios puede volverlos a injertar. Porque si tú que fuiste cortado del olivo silvestre que te era natural y contrario a tu naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos pues serán injertados en el olivo que les es natural? Amén. Mire lo tremendo, ¿no? ¿Sí? Aquí Pablo está haciendo una alegoría de dos olivos. Pero ¿qué es el olivo? ¿Sí? Si usted va a Jeremías 11, de pronto ahora no tenemos tiempo para mirar Jeremías 11, pero en Jeremías 11 Dios dice que el olivo es Israel. Entonces mire que Pablo está haciendo la alegoría de dos olivos. Hay un olivo natural y un olivo silvestre. O un olivo de buenos frutos y un olivo silvestre. Pero todos dos son ¿qué? Olivos. ¿Sí lo detalló? Hay un olivo silvestre y hay un olivo de buenos frutos, pero todos dos son olivos. ¿Sí? Ese olivo silvestre, ¿quién es? La casa de Israel. Un olivo silvestre es como un olivo que nadie lo cultivó, que nadie le echó agüita, que nadie le puso vitaminas, que nadie estuvo pendiente de él, sino que salvajemente se crió ahí solo, pero al fin y al cabo era un olivo. Esto nos está hablando de ¿qué? De la casa de Israel entre las naciones, sin Dios en el mundo, viviendo como gentiles. Y el olivo natural o el olivo que daba buenos frutos, ¿quién era? Ese que Dios siempre cultivó, ese Israel al que se le entregaron los pactos, al que pertenecen los patriarcas, pertenecen los profetas, todos esos hombres justos que hicieron parte de Israel y que fueron fieles durante todo el tiempo de la historia de Israel con Dios. Ese es el olivo natural o el olivo de buenos frutos. A ese es el que tú y yo debemos ser nuevamente injertados. Pero vamos a ser injertados no en lugar de ellos, sino entre ellos. Mire que ahí nuevamente Pablo está trayendo la alegoría de que nosotros a través de Yeshua o a través de esa raíz, mire que ahí habla de una raíz y dice que la raíz es la que nos sustenta. Y si usted lee Isaías 11, en Isaías 11 dice que Yeshua era la raíz de Isaí. Y en Apocalipsis Yeshua vuelve y lo dice. Yeshua vuelve y dice, yo soy la raíz de David. O sea que Yeshua es la raíz del olivo. Y es la que nos va a injertar en la casa de Israel nuevamente. Usted ya sabe que la casa de Israel son los pactos, la promesa, la promulgación de la Torá, la obediencia a Dios, la ciudadanía de Israel, que la ciudadanía de Israel viene siendo la misma ciudadanía celestial. Entonces usted tiene dos olivos, tiene uno silvestre y tiene un olivo natural o un olivo que te da buenos frutos. ¿Sí? Mire lo tremendo. Si yo en este olivo, póngame cuidado, si yo en este olivo que da buenos frutos, cojo unas ramitas de aquí y las injerto en el silvestre, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir dando buenos frutos o no? Sí. No, se va a morir. Pero lo tremendo es que si tú coges de este olivo silvestre, injertas unas ramitas acá en el buen olivo, esa rama silvestre adaptada aquí va a empezar a dar buenos frutos. Y eso es lo que él nos está diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué es un injerto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo te hago un injerto en la piel, yo cojo carne de la pierna de alguien, de la pierna de Santiago, por decir algo, y yo vengo y ese injerto de la pierna de él lo pongo acá, que me falta un pedazo de carne, ¿sí? Nunca la totalidad del cuerpo
se va a adaptar a ese injerto, sino que siempre el injerto se va a tener que adaptar al cuerpo. ¿Sí? Por eso es que tú y yo, cuando nos acercamos a Yeshua a través de su sangre, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a los pactos, a la ciudadanía de Israel. No es que nosotros vamos a hacer como nosotros hemos hecho durante tantos años como cristianos, que hemos hecho rancho aparte, ¿sí? Y simplemente le llamamos a todo lo que es israelita, le llamamos judaizar. Porque empezando que no tenemos el concepto claro. Recuerde que el judaísmo es una religión falsa. El judaísmo no tiene nada que ver con la Torá. Pero el enseñarle la Torá a la gente te hace judaizante. Mire que es un mal concepto. ¿Sí? Pero tú y yo, como nuevos creyentes, o como creyentes en el Mesías, o como casa de Israel que está recuperando la identidad, olivo silvestre, tenemos que adaptarnos al cuerpo. Amén. Mire que muchas veces entendemos mal la escritura. Muchas veces decimos, no, como ya me hice cristiano, yo sigo siendo cristiano gentil, pero no. Cuando nosotros venimos, el Mesías lo que hace es atraernos a Israel, no alejarnos. Amén. Entonces dejemos el antisemitismo a un lado. ¿Y qué es antisemitismo? Antisemitismo es que tenemos cierta aversión por lo judío, por lo israelita. Cuando vuelvo y le digo, nuestro Mesías era judío, hebreo, nació hebreo, se crió hebreo y murió hebreo. Amén. Entonces mire que la enseñanza que yo les traje hoy, ¿sí?, hace parte de una serie que se llama Identidad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Yo estoy dándole la enseñanza para que recuperemos la identidad que como pueblo de Dios deberíamos tener. Usted y yo somos la casa de Israel. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros pensamientos, Padre. Padre, yo te pido que esta palabra se quede afianzada en sus corazones, se quede afianzada en sus vidas, amado Padre, que pueda permitir que haya un entendimiento mucho mayor acerca de tu palabra, acerca de tu voluntad, acerca de tu presencia, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor de la gloria, que cada día nos sustentes con tu diestra, que cada día nos sustentes con tu autoridad, que cada día nos abras más el entendimiento, Señor, para que cada día nuestro creer, cada día nuestra fe y cada día, Señor, estemos más cimentados en lo que tú quieres que estemos cimentados, Señor. Guárdanos y bendícenos, Padre, y así como hoy vinimos con bien, llévanos con bien. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.